¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigos de Red de Fútbol Infinito. Acá estamos en un episodio en solitario para hacer un balance de lo que ha sido la temporada de la Liga de la Primera División del fútbol español. Antes, recordarles que este episodio llega a ustedes gracias al auspicio de Ulink. Ulink, descarguen la aplicación, visiten la página web, es la mejor manera de enviar dinero de Estados Unidos a América Latina. Gracias a la gente que se suscribe, le pedimos eso como siempre, que se suscriban, que nos envíen su comentario, que nos apoyen, porque tenemos mucho en estos días en Red de Fútbol, toda la antesala del Mundial, la finalización de las ligas, el último tramo de la MLS en esta temporada dividida, a través de todo lo que le ofrecemos, con lo cual hay que suscribirse para saber cuándo cada episodio nuevo y qué novedades tenemos a partir del canal. Hoy, sin Jaime, como les decía, vamos a hablar un poco de lo que ha sido la temporada de la Primera Española, de la Liga Española. Y yo creo que el punto más importante que se puede plantear en esta temporada es que parecía que iba a ser la temporada de Real Madrid y termina siendo una temporada muy negativa para Real Madrid. Da para empezar quizá por ese lado, por la ilusión que se generó después de la llegada de Xabi Alonso, la idea de juego que tenía Xabi Alonso a partir de los refuerzos importantes que había hecho Real Madrid, con Carreras, con Hausen, con Mastantuono, pensando en el futuro, pensando en ciertas posiciones del campo que se iban a reforzar, la llegada de Trent Alexander-Arnold también en el lateral derecho. Pero si entendemos que ninguno de estos refuerzos, a la larga, ya con la película culminada, termina siendo un factor, quizá hay que entender que allí la dirección deportiva cometió un error. ¿Cometió un error con Xabi Alonso? Les dejo esa pregunta. Yo la respondo primero. Para mí, el error fue no respaldarlo a Xabi Alonso. El Madrid comenzó muy bien. Florentino Pérez, en su alocución a los medios, en el llamado que hace incluso a las elecciones, después del Clásico, aprovechando que se sentía cuestionado, Florentino toca la fibra íntima del madridismo, le pide a la gente su apoyo y le ofrece algunas excusas. Ninguna de carácter futbolístico. Por eso digo algunas excusas. En ninguna hay un mea culpa, decir, acertamos en esto, nos equivocamos en esto, tendríamos que haber profundizado en esta línea. No. Es toda una simplificación de la idea, como también la llegada de Arbeloa fue una simplificación de la idea del fútbol al intento más elaborado que traía Xabi Alonso. Pero en esa alocución, Florentino habló de que el equipo había salido mal de la temporada pasada, de la salida de Carlo Ancelotti, que el Mundial de Clubes les había perjudicado. Xabi Alonso no quería asumir antes del Mundial de Clubes, quería trabajar después para no tener esa carga de que si no iba bien que le dijeran que comenzara con una rayita. Lo cierto es que comenzó en el Mundial de Clubes, el Madrid llegó hasta las semifinales, no hace un mal Mundial, pero tampoco hace una buena competencia. Y quizá en ese tema de las excusas, sí lo que pudo visualizar Xabi Alonso y lo que pudo tomar como crédito fue ver cómo trabajaba el plantel, ver alguna de las referencias que tenía ya el equipo para alguna de las incorporaciones que tenía ya el equipo para la siguiente temporada, hacer un descanso previo y un breve descanso posterior, pero sí ya que el plantel fuese suyo. ¿Qué es lo que sucede después de esto? El Madrid sale y sale con mucha fuerza. De hecho, en la primera parte, en el primer tramo del campeonato, los que pierden puntos son el Atlético y el Barça. Y el Madrid viene perfecto hasta el derbi del Estadio Metropolitano. Allí se produce la vuelta de Bellingham. El equipo sufre un pequeño desbalance, quizá la sensación era que había perdido competitividad con un jugador muy importante para Xabi Alonso, pero que no tenía ritmo hasta ese momento. Y el Atlético lo estaba esperando agazapado y le termina ganando con goleada ese partido, exhibiendo errores defensivos del Madrid, sobre todo con las pelotas cruzadas. Allí se vio un equipo que por ahí estaba débil por las bandas y que estaba débil en el centro a la hora de defender. Pero era un equipo que todavía tenía a un Mbappé que había comenzado de manera extraordinaria la temporada. Llega el clásico del Bernabéu,
lo gana Real Madrid y allí claramente hay algo que queda marcado para el resto de la temporada. El desaire de Vinicius a Xabi Alonso. La propuesta de cambio y a partir de eso el no respaldo al entrenador Tolosarra. Curiosamente, esto es seguido cronológicamente por un exilio de 5 semanas aproximadamente de Real Madrid que no juega en su estadio porque el Bernabéu ha de prepararse para la siguiente idea de Florentino, que es la NFL y el partido que se jugó en el mes de noviembre. Todo un acontecimiento, pero que deportivamente hizo que el calendario fuese modificado. Y en esa modificación del calendario, más el incidente que había ocurrido en el Clásico, esa diferencia que tenía el Madrid por sobre el Barça desaparece. Pero no solamente desaparece la diferencia en puntos, sino que empiezan las dudas. Empiezan las dudas en el interior del plantel y también futbolísticamente hablando. El Madrid ya no es ese equipo que pasaba por encima de los rivales. En ese momento que decía Florentino, vamos a sufrir el Mundial de Clubes. No lo sufrieron, sufrieron el desaire de Vinicius, del cual nadie se ha manifestado. ¿Por qué? No sabemos por qué. Porque Vinicius entra en el último año de contrato, porque Vinicius parece ser el niño mimado de Florentino. Y aclaro que yo no tengo nada contra Vinicius. Hablo de lo que ha pasado en la temporada y de que Vinicius, desde el momento en el que fue postulado para el Balón de Oro y parecía que lo iba a ganar, a la circunstancia de que no lo ganara, ya no vimos al mismo jugador. Tampoco lo vimos con la selección brasileña. Entonces, aquí hay algo que ha ocurrido y de lo cual no se ha hablado mucho. La salida de Xabi Alonso después de la Supercopa creo que marcó ese claro punto de inflexión a partir del cual el Barça fue hacia arriba y el Madrid fue hacia abajo. Parecía que en esa simplificación, y perdón que en la primera parte del episodio hable más de Real Madrid, ustedes me dirán, pero el Real Madrid no ganó nada. Es que yo pensaba que Real Madrid, lo confieso en este punto, que el Real Madrid iba a ganar la Liga, que era el candidato para ganar la Liga, por la llegada de Alonso, por los refuerzos, y porque la sensación es que el Barça, en una segunda temporada de Flick, podía ir a menos, y ya hablaremos del Barça. Pero no ocurre esto. Porque Flick le encuentra la vuelta a los problemas que había tenido al principio y el Madrid se viene para abajo. Y en ese venirse para abajo, claramente el Barça crece. Y crece a partir de la victoria en la Supercopa. En una final, como siempre, dientes apretados, emotiva, con alternativas en el marcador, con un final de primer tiempo, lo recordarán, con goles de los dos bandos. Y con un Barça que termina medio de carambola consiguiendo la victoria. Una expulsión de Jong al final del partido, que lo deja con 10, pero que le permite a Flick retener ese título y volver a golpear al Madrid. El Madrid golpeado, a la vuelta de la final de la Supercopa, despide a Xabi Alonso. Y allí es donde el barco entra en una situación de tumulto y va un poco a la deriva. En la llegada de Arbeloa, se producen dos hechos. Primero, la eliminación de la Copa del Rey frente a Albacete. Y segundo, futbolísticamente hablando, la simplificación de una idea. Un equipo que ya no iba a ser tan protagonista como quería Xabi Alonso, recuperando alto, buscando con esta, si se quiere, concepción del fútbol moderno, presión de la defensa muy elevada, recuperación, como decíamos, alta para que los delanteros tuviesen recorridos mucho menores, para que el equipo también tuviese recorridos más cortos en ataque y para que a partir de eso, bueno, fuese sustentado por los defensores y por los medios, pero siempre con la colaboración de los delanteros. Alonso también había propuesto algo y ya ahí entró, que quizá es el primer episodio de cruce del vestuario, que dijo, para mí Vinicius va a la derecha, Mbappé va a la izquierda, es más, quizá Rodrigo esté por delante de Vinicius. Y ahí sentó al equipo y dijo, esto es así, esto es así. Bellingham todavía no estaba, vuelve, como decíamos, precipitadamente en aquel partido frente al Atlético de Madrid, donde el Atlético gana muy bien, con una gran figura constituida en Julián Álvarez, que eso ya después se repite bastante poco en la temporada, aunque Julián me parece que cumple con el Atlético de Madrid, pero quizás no tiene puntos tan altos como sí los tuvo Antoine Griezmann en su última temporada en el cuadro colchonero. Pero hay futbolistas
que funcionaron bien en la primera parte y hay otros que funcionaron bien en la segunda. Quizá allí es donde se explica un poco la fractura en el vestuario. No solamente a partir del hecho entre Tchouaméni, quizá el mejor de la temporada, junto con Thibaut Courtois, sino también en el hecho de Tchouaméni y Valverde, sino que a partir de lo que esa pelea también marcaba. Según dicen algunos, Tchouaméni, Bellingham, Mbappé y el resto de algunos jugadores franceses posicionados en el lado de estos. Y Valverde, Vinicius, más algunos otros en el otro lado del vestuario. Con un vestuario fracturado y con una idea de juego mucho más simple, que logró sí potenciar a Vinicius en la segunda parte y logró ver una merma en el rendimiento y en los números de Mbappé, el Madrid navegó en la segunda parte de la campaña. Vivió algunos puntos más o menos de euforia, la eliminación del City de Pep Guardiola, pero después vio como la temporada se le acababa en la Champions, casi diría sin pena ni gloria, en una serie frente al Bayern donde pareció que competía bien, pero que después no logra hacerlo del todo tras la expulsión de Camavinga en el estadio del Bayern Múnich. Y ahí es donde el Madrid claudica. Hasta ahí venía bastante bien, hasta ahí es como que había remendado un poco sus carencias, pero con la expulsión de Camavinga, probablemente uno de los grandes señalados de la temporada, Real Madrid es que se desconecta del partido y en esa conexión el Bayern, que solamente sobreviviría una ronda más, eliminado por Paris Saint-Germain, tendría un gran final y con ello sacaría del torneo, de su torneo fetiche, a Real Madrid. Quizá la última carta que le quedaba en la temporada. Claramente hay futbolistas que parecen haber cumplido un ciclo en Real Madrid. Hay gente que está lesionada, como el caso de Mendy. Hay gente que no ha podido elevar su rendimiento, como lo venía haciendo. Caso de Vinicius, caso de Bellingham. Quizá incluso hasta caso de Mbappé. Camavinga también se vino para abajo. Y los nuevos, Hausen, Mastantuono, Carreras, no han logrado engancharse. Otro de los puntos que termina bastante bien, de los futbolistas que termina bastante bien con un punto alto, es Brahim. Pero Brahim en un cierto momento de la temporada tampoco estaba contando demasiado. Me parece que el Madrid echó de menos a un 9 solidario, un 9 de calidad solidario, que por ahora no es Hendrix, cedido en la segunda parte de la campaña al Olympique de Lyon, y tampoco Gonzalo García, como vislumbraba Xabi Alonso. En la llegada de Mourinho, quizá, y ya hablaremos de esto un poquito más adelante, se vuelva a producir una simplificación del discurso para ir un poco hacia atrás y no hacia adelante. Un Madrid que priorice el aspecto defensivo para luego pensar en atacar sobre campo abierto, cosa que con Mourinho logró hacer con mucha eficacia, con aquel Cristiano, con aquel Benzema, con Di María sobre todo, y con un equipo que tendría luego a Gareth Bale. Pero con centrocampistas muy dinámicos, Mourinho alcanzó esto. Pero ahora va a tener que tener un mediocampo que también tenga ese dinamismo y que tenga esa confianza, y luego una defensa que sea muy sólida. Va a tener que encontrar líderes. Se dice que para que el Madrid pueda hacerse de jugadores que marquen una diferencia para la próxima temporada, va a tener que vender primero. Y que Mourinho ha hecho un scan perfecto del vestuario y que por ello es el candidato perfecto para Florentino Pérez. Habrá que ver el tema electoral, cómo se resuelve y cómo avanza toda esa situación, pero Real Madrid traza su camino de la reconstrucción a partir de José Mourinho. 16 años después de la llegada de Mourinho, con un Barça en pleno auge con Guardiola, aunque no le quedaba tanto a Pepe en ese momento, le quedaban 2 años, gana una Champions, la de 2011, en la primera temporada de Mourinho, pero Mourinho en esos 3 años generó un impacto. Si bien el equipo no ganó la Champions, muchos le dan el mérito de haber levantado al madridismo en un momento que estaba muy caído. Y ahora apela nuevamente, o parece que va a apelar nuevamente Florentino, a esa carta
como única carta, porque los nombres que estaban a la salida del Mundial no le llegaban a tiempo como para poder volver a trazar el proyecto, algo que le urge a Real Madrid después de una temporada absolutamente decepcionante. Por el otro lado está el Barcelona. Antes les quiero recordar que si van a enviar dinero desde Estados Unidos a su familia en casa, tener la aplicación adecuada marca una gran diferencia. Con YouLink puedes enviar dinero a toda América Latina con excelentes tipos de cambio y comisiones reducidas a partir de una tarifa cero. Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina tendrás acceso a promociones exclusivas y la oportunidad de ganar el balón oficial de la Copa del Mundo 2026. Descarga la aplicación YouLink Money Transfer para empezar o ingresa a la página web de YouLink en ulink.com. Quizás sea el momento de hablar un poco del resto, de hablar del Barça. En el resto, un Atlético de Madrid que es el que más lejos llega en la Champions, que se queda a las puertas de una victoria en la Copa del Rey, que va con gran mérito para la Real Sociedad por la recuperación en la segunda parte de la temporada con un plantel muy talentoso de la mano de Pellegrino Matarazzo, un entrenador inédito en la liga que venía del fútbol alemán, su base, su crecimiento, nacido en New Jersey, una historia muy particular que ya ha enamorado al público donostiarra y que le permitirá a la Real Sociedad jugar la Europa League y estar en la Supercopa en la próxima campaña. Y logró, con herramientas muy válidas, con un partido de mucha atención, de mucha puntualidad en los penales, hacer que la temporada del Atlético de Madrid quedase en blanco. Un Atlético que pierde, por ejemplo, la semifinal de la Champions frente al campeón de la Premier, lo cual ustedes me dirán tiene mucho mérito, y no sabemos si el campeón de la Champions. O sea que hay gente que se apresura a poner notas y a golpear por lo bajo y por lo alto a Diego Pablo Simeone. Ha sido una temporada difícil para el Atlético de Madrid. Para mí tuvo mucho impacto la salida de un mediocampista, y ustedes dirán, seguidor del Atlético de Madrid, de Paul. Sí, para mí De Paul le daba al equipo una cierta pausa que, por ejemplo, con la lesión de Pablo Barrios no la pudo tener. Llorente jugando en esa posición no es lo mismo. Johnny Cardoso no pudo dar lo mismo. Gallagher, que se fue, tampoco le pudo dar eso. Entonces, no encontró y ha apostado por Rodrigo Mendoza y Obed Vargas en esa zona, aunque Vargas no es un pedido del Cholo Simeone, pero ha causado una muy buena impresión el mexicano nacido en Alaska en los pocos minutos que ha tenido con el Atlético de Madrid en la temporada. Pero la baja de Griezmann deja huérfano al Atlético, y el Atlético va a tener que salir a dar un gran golpe al mercado y va a tener que reforzar otras zonas también del campo, como quizá el lateral derecho y quizá el centro de la defensa. El Atlético tiene victorias importantes, como el hecho de haber eliminado en Copa y en Champions al campeón de la Supercopa y al campeón de la Liga, como el Fútbol Club Barcelona, pero otra vez se quedó corto, quizá porque en esta versión más ofensiva de Simeone el equipo no tuvo lo que tenía antes, que era la capacidad defensiva para meterle el cerrojo a ciertos partidos y a ciertos momentos clave de la temporada, con lo cual el Atlético generó un santo y seña que ahora no tiene. Ahora el Cholo está pensando en cuánto hilo le está quedando en este carretel en el Atlético, donde él va a decidir cuándo se va, pero tendrá que reconstruir al equipo y reconstruirse a sí mismo, quizá para la última temporada, o el tiempo que el Cholo decida que va a permanecer en lo que es su casa. Ahora sí hablamos del Barça. Bueno, ¿cómo sale campeón el Barça? El Barça sale campeón otra vez porque tiene a Hansi Flick en el banco de suplentes. Me parece salvador, como ya lo habíamos dicho en la temporada pasada, de esta etapa tan difícil para el Barça de reconstrucción, del pragmatismo por excelencia de un ser pragmático como Joan Laporta. Y a partir de eso, bueno, de un Barça sin Messi, con muchas limitaciones en lo económico, con la figura goleadora de Lewandowski, pero también mermando su rendimiento en lo que fue su última temporada vestido azulgrana, con un Lamine Yamal que empezó la temporada lesionado y con la cabeza muy dispersa. Así arrancó el Barça, con el gran refuerzo de la llegada de Joan García, pero con futbolistas que se tenían que potenciar en la temporada y que habrían de hacerlo. El caso de Fermín, el caso de Ferran, la posibilidad de la redención
para Marcus Rashford, la repesca a mitad de temporada de Joao Cancelo, la idea que tiene Flick en la colocación como central de Gerard Martín para solidificar a Pau Cubarsí en esa pareja de centrales joven y catalana. Todo esto lo tiene que hacer, ¿por qué? Porque Íñigo Martínez decide dejar el club tentado por una gran oferta, le pagan 3 veces lo que el Barça le pagaba y eso que no ganaba poco, en Arabia Saudita. El club no puede hacer nada para retenerlo, no recibe ni siquiera una compensación económica y todavía con el Barça fuera del 1-1 que le marca como pauta económica la Liga en sus lineamientos, el Barça incluso comienza la temporada sin poder jugar en su estadio como estaba planificado. Juega un par de partidos en San Joan d'Espí, que no era la idea, en el Johan Cruyff. Juega algunos partidos más todavía en el Estadio Olímpico, en Montjuic, y recién después llega al estadio. Promesa de Laporta que tenía que estar, que por cada día de atraso iba a ser, no sé si día o mes ya a esta altura, porque no se cumplió en nada, nadie dio explicaciones de nada, pero ganó las elecciones Laporta, así que o que no había un mejor candidato, o que Laporta o que el fútbol y los triunfos del fútbol tapan todo, pero el estadio no se completó, la multa no se pagó, y el Barça recién en el mes de noviembre volvió a jugar en Camp Nou. Primero con 45.000 espectadores, después con 60 y poco mil. Y cuando volvió a Camp Nou, volvió el Barça. Volvió su gente y volverá, me parece, un equipo con un estadio que lentamente se va terminando a ser quizá un equipo competitivo en el marco de la Champions. ¿Cómo consigue el título? Con esa recuperación de Lamine Yamal, por momentos con la capacidad de Pedri. Entre esos dos y Joan García, para mí está el jugador más valioso de la temporada del Barça. Los invito a que ustedes participen y me dejen en este momento su mensaje. ¿Quién fue el jugador más valioso de la temporada del Barça? Y para mí, por su rendimiento y eso que también estuvo lesionado Joan García, Zamora de la Liga, es el MVP. ¿Y esto qué explica? Que el Barça siguió recibiendo, futbolísticamente hablando, muchas oportunidades. Que Flick tuvo que meterle mano a la defensa, que encontró esa solución parcial en Gerard Martín, que siguió pensando en un central como Bastoni porque quería liderazgo en la defensa, pero que parece que ahora, con la vuelta de Cancelo, el equipo es nuevamente un equipo más fiable atrás. Pero cae eliminado en la Champions por un Atlético de Madrid y en la Copa del Rey por un Atlético de Madrid que es capaz de golpearlo en momentos puntuales. En el partido de la ida de la semifinal de la Copa, es en el encuentro en el Metropolitano que todo comienza con un error de Joan García. Tampoco termina muy bien porque el Barça acaba goleado, pero con múltiples errores de cobertura, de situación táctica, de cómo él esperó y cómo visualizó el partido Flick, el Barça fue sorprendido. Remonta o intenta remontar o gana la vuelta con un muy buen partido, pero no le alcanza porque el daño ya estaba hecho, porque hay heridas que son mortales y el Barça quedó herido de muerte en la Copa con ese 4-0 muy contundente que también encontró a un Atlético súper inspirado. En la Champions le pasó algo similar. La expulsión de Cubarsí en ese momento clave del partido, porque la roja Cubarsí y de la reanudación de la roja Cubarsí, que tengas que sacar la pelota del arco con un golazo de Julián, creo que peor carambola no se le podía haber dado al Barça en ese momento. Y en esa carambola encara el segundo tiempo con 10, no pensando en que perder 1-0 es un buen negocio, sino pensando en que tiene que ir a empatar el partido. Y a veces me parece que esa situación pueril del Barça, esa idea incluso hasta ingenua, hace que el equipo se pierda en el campo y que a partir de perderse en el campo los rivales sientan eso. Y en ese momento es donde el Barça pierde los papeles, pierde las eliminatorias y sigue demostrando que es un equipo al cual le falta algo para ese sueño que era de Messi, que ahora es de Flick y que es de todos los barcelonistas ganar una Champions más después de la de 2015 conseguida en Berlín. El Barça no va a poder hacer lo que está buscando
en el mercado, que es soñar con un 9 como Julián Álvarez. Incluso el Atlético, después de la pérdida de Griezmann a la MLS por propio deseo y me parece por recompensa a la gran carrera de Antoine, el Atlético no se puede permitir que se le vaya también Julián. Quizás sea un deseo para la próxima temporada, si es que el Barça está mejor económicamente. Ahora atacará otra posición o buscará un 9 más low cost. Un 9 que esté dentro de la línea de lo que puede pagar aparentemente el Barça, que estaría entre los 150, 160 o quizá un poco más, dependiendo de qué jugadores pongan en el mercado para poder recuperar. Pero las dos prioridades iniciales que tiene Flick son Rashford y Cancelo. Y a partir de ahí verá qué es lo que le queda para buscar quizá otro futbolista en la banda izquierda del ataque o quizá en la posición central del ataque. Lo cierto es que la idea de juego de Flick, que algunos agoreros de la otra acera estaban diciendo que sería un equipo mucho más permeable, mucho más vulnerable, no se termina dando en la liga. Sí se dan los torneos del mata-mata, del mano a mano, pero en la liga el Barça la gana incluso con más holgura de lo que había sucedido en la temporada pasada. Incluso en esta caída irremediable, teatral del Madrid, en este tiro en el pie en el que se pega Real Madrid con el transcurso de la temporada, de más a menos fue el Madrid y de menos a más fue el Barça, pero por ciertas circunstancias en las cuales ayudaron y colaboraron desde la capital española hacia Cataluña. En una temporada donde se produce el divorcio total entre Laporta y Florentino, una guerra mediática, virtual y hasta real en los tribunales con el tema Negreira, que quizá no tenga una solución final, como por ejemplo tampoco en Inglaterra la ha tenido esa demanda de la Liga, múltiple demanda al Manchester City, pero lo cierto es que en ese punto el Barça se hizo fuerte cuando volvió a su estadio, que sigue siendo una figura literaria, un estadio en reconstrucción para un club en reconstrucción, un equipo en reconstrucción que encontró su líder. Si el líder para el club es Laporta, el líder para el equipo en el campo es Flick. Y con un estadio que lentamente se va terminando y que al final de esta temporada, quizás si los plazos para la constructora turca van bien, recién al final de la temporada ya tenga la capacidad total de casi 100.000 espectadores, y para la siguiente, después de otro exilio en el Olímpico, ya luego tenga la cubierta, bueno, un estadio con todas sus localidades techadas, quizás sea el símbolo de un Barça que lentamente se va acercando a la Champions. La competencia en el frente europeo siempre es feroz. El Barça sigue apoyado en un gran talento en la mitad de la cancha como es Pedri, pero también en la recuperación de Gavi, en la cantera que sigue dando gente importante como el caso de Bernal, lo que se apunta a Tomás Marqués, lo que quizá también pueda darse en ataque, donde hay gente que pide más minutos como Bardghji, que quizá entre en una moneda de cambio, en un futbolista como Lamine Yamal, que veremos cómo le va en la Copa del Mundo, pero que quizás sea el líder que España necesita para quedarse con su segundo título. En un Fermín que no estará en el Mundial, pero que sí estará fresco para comenzar la campaña. En movimientos que tendrán que ver el Barça si lo coloca en el mercado a Ronald Araujo. En fin, la idea es a partir de Flick a partir de Laporta, un equipo que se vuelve cada vez más fuerte en la medida que no está tan atado a ciertos agentes de futbolistas que fueron en su momento, al igual que las palancas, las maniobras de salvación que Laporta utilizó a su llegada al club en momentos dramáticos, en momentos en los cuales estaba Xavi Hernández, que después se iría, y que posibilitó esta llegada de Hans-Dieter Flick, que pierde a su padre en el tramo final de la temporada, pero parece que el Barça gana un padre futbolístico para ese vestuario tan joven, que parecía tan perdido y que ahora parece que tiene un futuro que, comparado con el resto de los equipos de la liga, es mucho más brillante que para los otros clubes que estarán intentando, el Atlético a partir de Simeone y el Madrid probablemente a partir de Mourinho, un proceso de reconstrucción. Quizá en eso el Barça haya ganado 2 temporadas en las cuales en este desierto que parecía que iba a cruzar, gana la Liga, gana una Copa, gana 2 veces la Supercopa
y sobre todo ha ganado tiempo y ha ganado respaldo financiero que al comienzo no tenía para nada. En el tramo final, en el resto, la Liga espera con mucho deseo que aparezcan equipos que puedan competir en ese renglón medio. El Villarreal logró situarse otra vez ahí, aunque fracasó en la Champions. El Athletic Club fracasó tanto en la Champions como en la Liga, con lo cual tendrá que empezar esta salida, esta época post Ernesto Valverde. La Real Sociedad promete, habrá que ver el compromiso de los dirigentes, también a veces un tanto volátil, con jugadores que parece que están de paso. Habrá que ver cuándo realmente, si son propios se pueden quedar y si son ajenos pueden echar raíces en la entidad Churiurdín. Seguimos esperando por el Sevilla, seguimos esperando por el Valencia. Ambas propiedades muy importantes en la historia del fútbol español necesitan una mano que las pueda llevar a esta nueva categoría del fútbol mundial. Vamos a ver qué pasa con el Betis de Pellegrini, que vuelve a la Champions, a ver si esto es una carga, si es un lastre o se convertirá en una nueva fuerza dentro de esta idea. Si hay algo que tiene el Betis a partir de Pellegrini es justamente eso, la idea de que a partir de la figura de un entrenador, como ha pasado en el City con Guardiola, en el Paris Saint-Germain con Luis Enrique, en el Arsenal con Arteta, a partir de una figura que comande, luego las otras piezas empiecen a acomodarse y a caer cada una con armonía en el sitio en el cual, como un Tetris que se resuelve siempre, en el cual deben caer perfectamente. Bueno, les quiero dar las gracias por habernos acompañado en este episodio. Como siempre, las gracias por apoyarnos en Red de Fútbol. Suscríbanse. Espero su comentario. ¿Quién es el gran candidato para la próxima liga? ¿Es el Barça campeón? ¿O veremos un renacer del Madrid con Mourinho? ¿O veremos, quizá, en un Atlético de Madrid que sueña con Bernardo Silva y mantener a sus piezas importantes y traer a gente que marque la diferencia, sobre todo que robustezca el centro del campo? Veremos allí a un Atlético que pueda competir de igual a igual con los otros dos grandes colosos del fútbol español. Espero sus comentarios. Les doy las gracias también a la gente de Ulink. Recuerden, para enviar dinero a América Latina, Ulink tiene la mejor forma. Descarguen la aplicación en la plataforma de descarga de su teléfono móvil. Gracias entonces, volveremos también en estos días. Estén pendientes de todos nuestros contenidos y también, por supuesto, del anticipo de la final de la Champions entre Paris Saint-Germain y Arsenal, de la conclusión de eso, dependiendo de cuándo escuchen este episodio, y por supuesto de toda la programación que acompañará lo que suceda en la Copa del Mundo. Gracias a nombre mío, de Jaime y de toda la gente de Red de Fútbol. Será hasta la próxima. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.